Parte de mi especialidad es el tema de microfinanzas y por eso mi disertación se enfoca justamente a este importante sector de las microempresas y todo el aspecto productivo y crédito en el cual se ve inmerso. Rápidamente, algunas definiciones puntuales hay que tener presente al momento de indicar qué se trata de microempresas. Y es que justamente, según la CAN, las microempresas son aquellas unidades productivas que tienen unas ventas anuales por debajo de los $100.000 y que tienen un número de empleados entre 1 a 9. Obviamente hay otros tipos, otras tipologías de empresas según su estructura, pero justamente las microempresas es el punto principal de esta conferencia, en vista de que concentra una importante cantidad de mano de obra en el país y en cualquier país del mundo, y asimismo justamente uno de los principales motores de desarrollo en otras economías. De ahí justamente que algunas características propias de estas empresas es que requieren exigencias técnicas de calidad y legales, tienen una limitada capacidad de negociación justamente por el tamaño que estas tienen, no tienen estrategias globales de internacionalización, justamente el tamaño juega en contra para ellos, débiles encadenamientos productivos, materias primas, costos elevados por desperdicio de materia prima, insuficiente cantidad productiva para exportar e inadecuada gestión de la maquinaria y procedimientos. Justamente estas son las principales debilidades que este tipo de empresas tiene y es justamente parte de las estrategias que deben plantearse las empresas, este tipo de empresas, al momento de poder negociar o trabajar. Y de ahí justamente que es importante declarar o indicar el panorama actual y para ello se utilizan cifras de gobierno del INEC que justamente fueron presentadas a finales del año pasado, y es que en el Ecuador, de las 843.644 empresas registradas al 2014, según el directorio empresarial del INEC, 760.000 empresas son micro, es decir, tienen ventas anuales por debajo de los $100.000. De ahí justamente tenemos pequeñas empresas 65.000 y ahí justamente podemos observar cómo las microempresas concentran el 90.17% del tipo de empresas que existen en el país. Por sector económico nosotros observamos que el principal sector es el de servicios, donde se está concentrando el 40.78% de las empresas del país, un 37% está en el comercio, un 10% en agricultura y así en otro tipo de empresas. Según la actividad económica, nosotros tenemos aquí, de igual manera, que el comercio concentra el 36.60%. Podemos observar cómo se trata de una economía en la que las empresas son pasamanos, es decir, no involucran mayores procesos de transformación, sino que simplemente están siendo parte de un proceso en el que transmiten o pasan materias primas, bienes o servicios. Lamentablemente nos falta justamente esa parte importante que permita la transformación dentro de los procesos productivos. Y de ahí que justamente se evidencia que en el comercio exterior el 95% de las empresas aquí en el país están enfocadas al mercado interno. 3% del sector importador, menos del 1% del sector importador-exportador, entre otros. Entonces son datos que llaman mucho la atención porque se ve después de 10 años que no se ha dado una verdadera transformación real en la parte productiva de la economía del país. Y esto justamente llama la atención porque se supone que fueron parte de las estrategias que el gobierno intentó implementar en estos 9 años. Y aquí justamente uno de los principales datos de concentración de empleo que tiene la microempresa, que son 750.000 personas, de 3 millones estos datos de los afiliados al IES. Aproximadamente vemos que las microempresas concentran la cuarta parte de los afiliados al IES, las grandes empresas el 41%. Pero al unir las micro y pequeñas empresas, vemos una importante concentración de empleo que alcanza el 60%. Siendo el 62% de los empleados hombres, y esto es justamente parte de la tendencia a nivel mundial de que los hombres tienden a contratar hombres y las mujeres tienden a contratar mujeres, en gran parte en función de los tipos de trabajo que esto se desenvuelve. Ahora bien, ¿dónde se encuentran esas empresas en el país? Casi la cuarta parte de las empresas están ubicadas en Pichincha, un 19% en la provincia del Guayas y un 8% en la provincia de Manabí. Vemos entonces que la sierra concentra un 55% de las empresas del país versus un 40% de la costa. Obviamente cabe destacar que Pichincha tiene una importante concentración de empresas en gran medida por el sector público que se encuentra en esta provincia, especialmente en la ciudad de Quito.
Este panorama un poco nos lleva a plantear ciertas fortalezas que tienen las microempresas, y esto es, como ustedes pudieron observar, que representan el 90% de las unidades productivas del país, están generando el 25% de empleo dentro de nuestra economía, estrictamente las microempresas, participan alrededor del 30% de la producción, tienen un amplio potencial redistributivo en vista de que alcanza distintos estratos y sectores de la sociedad, especialmente aquellas personas con nivel socioeconómico bajo, capacidad de generación de empleo, amplia capacidad de adaptación y justamente en virtud de la cantidad de empleados que estos disponen, y flexibilidad frente a los cambios. Pero aún así, a pesar de estas importantes fortalezas que las microempresas pueden presentar, existen también debilidades muy serias que en este sentido cabe destacar y que de alguna manera las estrategias de gobierno deben apuntar. Escasa capacidad de transferencia al conocimiento tecnológico, esto en virtud justamente de que utilizan una tecnología en gran medida obsoleta o no están preparados o diseñando nuevas tecnologías. Insuficiente maquinaria para la fabricación de equipos, falta de personal calificado. En este sentido, hay datos muy importantes que arrojan que la mayoría de las personas que se concentran en las microempresas tienen un nivel de educación que alcanza el nivel secundario, en muchos casos que no está terminado. Pocos son aquellas dirigidas por personas que están con un nivel de educación de universidad. Insuficiencia a nivel de producción, justamente por no está en capacidad de producir en masa, o como uno quisiera, y de esta forma no están en capacidad también de abastecer a las grandes empresas cuando se trata de desarrollar estrategias de encadenamiento con las mismas. E insuficiencia de financiamiento. Y este punto lo dejo porque nos lleva justamente a una parte muy importante, que es la cartera de microcrédito que se ha venido dando en los últimos años en el país. Recordemos que el gobierno, cuando entró en funciones en el 2006, una de las principales estrategias que tuvo fue el famoso préstamo 555, $5.000, 5% de tasa de interés a 5 años. Justamente como una estrategia a través de esta cuantía de dinero de poder potenciar desarrollos microproductivos en el país. Vemos así que la cartera desde septiembre de 2013 a septiembre de 2015 en los bancos, comparando el 2014 y 2015, se observa una reducción de 1.572 millones en septiembre de 2014, baja a 1.545 millones, en gran medida justamente por la desaceleración que empieza a sentir la economía, y en este sentido como una forma de precautelar en los bancos los créditos que estaba otorgando y poder tener una mayor capacidad de respuesta y patrimonio ante cualquier problema a futuro, como se ha venido señalando anteriormente. Las mutualistas han mantenido su nivel de cartera de microcrédito en 32 millones, sociedades financieras también, y vemos que la banca pública ha incrementado sustancialmente los microcréditos, pasando de 611 millones en septiembre de 2014 a 712 millones para septiembre del 2015. Asimismo, la cartera de microcrédito, pueden ustedes observar, que alcanza un nivel aproximado del 8% con respecto a la cartera total de crédito en el país. Obviamente tenemos una importante concentración en créditos de consumo, que está bordeando el 35% en este aspecto, y vemos aquí también muy importante de notar que esa tasa, eso conlleva un nivel de morosidad que ha ido aumentando, y es uno de los principales indicadores que podemos dar aquí respecto a los primeros problemas que presenta la economía. Y es así que en enero del 2006, cuando el gobierno asume, toma el nivel de morosidad de todo el sistema financiero nacional, ubicado en el 7.83%, y que incluso logró bajarlo al 4.37% en enero de 2011, 5 años después, estos datos a noviembre del 2015, 5 años después, la tasa de morosidad en la parte de microcrédito se ha duplicado. Entonces, vemos aquí ya un indicador de cómo la economía nacional está empezando a tener algunos síntomas que de alguna manera debe prestar atención el gobierno nacional para diseñar estrategias que ayuden a que este tipo de indicadores puedan estar controlados. Obviamente, eso acarrea una importante afectación a la creación de empleo, una importante afectación a la creación de nuevas empresas o a la ampliación de empresas que justamente tenían planes de hacerlo en meses atrás. Justamente el día de ayer, como me había mencionado el tema de empleo, el INEC ya presenta los resultados de empleo en el Ecuador y vemos una importante afectación aquí justamente.
El gobierno ha destacado en los últimos años un importante crecimiento de la creación de puestos de trabajo y vemos que ahora la cifra empieza a revertirse. En diciembre del 2014, el nivel de... Ojo, estas son cifras oficiales. En diciembre de 2014 habíamos alcanzado una tasa de desempleo nacional del 3.80%, pero para diciembre del año pasado cerramos en 4.77%. Cabe señalar que el gobierno, o a través del INEC, cambió las metodologías de cálculo años atrás, y eso nos da que en el área urbana el desempleo pasó del 4.54 al 5.65% y en el área rural de 2.25 al 2.88%. El nivel adecuado, diciembre de 2015, se sitúa en 46.50%, cuando el año pasado, a esa misma época, estaba en 49.28%, existiendo entonces una precarización en el empleo adecuado. Y el subempleo se ubica en el 14.01 a diciembre del año pasado, justamente cuando diciembre de 2014 se ubicaba en el 12.88%, lo que nos da una diferencia estadística significativa en ese sentido. Por ello, desde una perspectiva global, una tasa de desempleo al alza puede influir negativamente en los niveles de creación de empresas, debido al descenso de las oportunidades de negocios que conlleva una economía en recesión o con bajas tasas de crecimiento, que es lo que auguran los organismos multilaterales al Ecuador para el 2016 y potencialmente el 2017.